sense to moderate the pace of our rate increases as we approach the level of restraint that will be sufficient to bring inflation down. The time for moderating the pace of rate increases may come as soon as the December meeting. Given our progress in tightening policy, the timing of that moderation is far less significant than the questions of how much further we will need to raise rates to control inflation and the length of time it will be necessary to hold policy at a restrictive level. 8 de la mañana, ya está aquí, ya llegó, no es la patrulla canina, es Powell, que llega al mercado ya para hacerle esto. El movimiento que vivimos en la jornada de ayer, 7:30 de la tarde, Powell en plan patrulla canina, SP500 hacia arriba. Subida de más del 3%, 3,10, hoy recogiendo un poquito, 0,12, pero ahí está Powell, patrullero, canino, dándole el golpe al mercado. ¿Por qué? Porque ya ha llegado Powell, que plantea ya el pivote a final del 23, la pausa, el movimiento de relajación ya. ¿Y el mercado qué esperaba? La fiesta. ¿Y la fiesta qué ha hecho? Llegar. Powell ayer se puso palomita, se puso alitas, pajarito, pajarito, y le dijo al mercado, venga, rally de Navidad. Y ahí está el movimiento, 3,10. 7:30 de la tarde, festival Powell, festival alcista, festival de recuperación. ¿Por qué? Porque ya ha llegado el momento que todo el mundo decía, Powell no tiene las manos tan fuertes como para mantener esto, pero todo tiene su cara B, no hay paraíso sin serpiente. ¿Y qué es lo que dijo Powell? ¿Qué es lo que estuvo diciendo Powell? Lo que estuvo diciendo Powell es que lo importante ya no son los movimientos de subida, sino hasta dónde y cuándo. Es decir, podemos tardar más en llegar, pero lo importante ahora es ver hasta dónde llegamos y cuánto tiempo lo mantenemos. Y ese movimiento fue bueno, ven aquí, la parte roja, pero el movimiento general es de que ya está Powell en el entorno que quería el mercado. Y el entorno que quería el mercado es el festival alcista de la jornada de ayer, con un Nasdaq todavía más arriba, 4,58, movimiento importante también en una volatilidad que estaba impulsando un Nasdaq que empieza a ver cómo lo tecnológico recupera terreno. Y ahora nos queda la felicidad, la alegría, el consuelo de un año atrás, que lo vamos a dejar en breve, en un mes, el consuelo y la alegría de un rally de Navidad, al menos hasta que llegue el momento en el que Powell hable, que es a mitad de diciembre, reunión de la FED, subida de tipos, 50 puntos básicos, pues ya lo han escuchado, blanco y en botella, 50 puntos básicos, que tienen que estar encima de la mesa ya. 50 puntos básicos va a relajar al mercado, sobre todo porque cuanto más lento es el movimiento de subida, más espacio hay para que el movimiento con el data a data pueda frenarse antes. ¿Eso significa que no vamos a llegar al 5% en Estados Unidos? Ni de broma. ¿Eso significa que no va a estar largo tiempo? Ni de broma. ¿Qué hemos dicho en las últimas 2 semanas de que lo que iba diciendo Real Investment Advice, JP Morgan, BlackRock, Deutsche Bank? ¿Qué iba diciendo la gran banca patrimonial y los principales analistas? Juan Ignacio Crespo. Que la clave fundamental está en la pausa, no en el pivote. El pivote, cuando llegue, que llegará, será un movimiento de bajada. Históricamente lo ha sido. El pivote llegará con la recesión. La pausa está empezando. Ahora mismo teníamos un camión que iba como una bestia hacia adelante, ha empezado a frenar. No significa que haya frenado. La potencia, la dureza de toda la velocidad que lleva a que lleguemos más lejos. Pero por lo menos el punto de pausa está. Y el punto de pausa viene, fíjense, en las ventas minoristas, con un movimiento en el que Europa tiene una fotografía completamente distinta. Ventas minoristas, que lo ven aquí abajo en Alemania, menos 5%, se esperaba un menos 2,9%. Con lo que la pelota se le pone a Lagarde ahora mismo ya, dijo 75 puntos básicos, oye, que te está pausando ya la FED, que miren el mercado, ya. Pero Europa tiene que mirar en el data lo que le pasa a Alemania.
Y si Alemania no consigue recuperar parte de ese terreno que ahora mismo va camino de una recesión profunda y muy fuerte frente a Estados Unidos, que ayer revisó el Producto Interior Bruto del último trimestre desde el 2,6 al 2,9, que está caminando en el cuarto trimestre del año, según el GDP Now de la Fed Atlanta, por encima del 4,5, y sin embargo Alemania va camino de la recesión. De tal manera que dices, los analistas, sí, el BCE tiene que seguir subiendo y fuerte, pero con su economía ya repuntando, ha empezado la pausa. Ya veremos si entra la recesión y cómo es. Pero hay que mirar si Europa tiene espacio para seguir subiendo tipos. Solo tienen que ver que el Euribor ha hecho 2,82. ¿Por qué? Porque igual el Banco Central Europeo no tiene tanto camino de subida. Igual el Banco Central Europeo no tiene tanto camino de durabilidad de las subidas. La quiero mantener todo 2023. Bueno, tú puedes querer ser lo que quieras ser, pero la realidad es lo que eres. Entonces, Europa tiene la economía que tiene. Puede querer competir con Powell, que ya el mercado le está diciendo, ha cambiado las alitas, ya no son halcones, ya no son alas de águila, ahora son pajaritos, ahora son alititas, tipo Twitter, pequeñitas, de pajarico. Ya no es ni paloma en ese entorno. Pero, ¿y Lagarde? ¿Qué alas se va a poner Lagarde? En este entorno juega clarísimamente ya, en lo que nos queda hasta la reunión de la FED, semana que viene sobre todo, el movimiento de un mercado que ahora mismo está ilusionado. Es verdad que hoy recoge un 0,15, esperen que abra el mercado americano, que ahora mismo están de madrugada, esperen que se mueva allí el mercado y veremos la fuerza que siguen teniendo las palabras de Powell, que fueron un bombazo enorme económico ayer a las 7:30 hora española, en esa comparecencia, en esa rueda de prensa de Brookings, en el que ¡bum!, ya está. El movimiento de desaceleración. Todavía nos queda la pausa, que llegará en febrero. Pero decir Powell ayer, tan pronto como diciembre, se acabó el movimiento de subidas a lo bestia, significa que ya está viendo un movimiento de empezar a derruir un poquito la economía. Libro Beige, ayer, 8 de la noche, ya se empieza a ver que incluso hay recesión en varios estados, que empieza a verse ya el desempleo. Mañana vamos a conocer la tasa. ¿Sabe algo más Powell sobre la tasa de desempleo que vamos a conocer mañana? Porque la realidad es que toda la banca privada está diciendo del 3,7 al 5,5. Si vamos a caminar hacia el 5,5% en un año de tasa de desempleo, esto tiene que empezar a destruirse razonablemente pronto. Son 2.300.000, 2.500.000 de puestos de trabajo que se van a destruir. ¿Cuándo se van a empezar a destruir? ¿Todos desde el segundo trimestre a final de año? No lo parece. Vamos a ver la tasa de desempleo primero en Europa, 6,6 previsto hoy a las 11 de la mañana, en apenas 3 horas, bueno, en menos de 3 horas, y mañana la tasa de desempleo en Estados Unidos. El otro dato clave de la jornada de hoy llega a las 2:30, en el que conoceremos el dato, 8:30 costa este de Nueva York, en el que conoceremos el dato de la inflación que usa la FED, el deflactor del consumo. Protagonista principal del día, Powell, la que lió ayer. Un espectáculo alcista, ya está ahí. Bueno, ¿quién la está liando hoy? Porque aquí va de liarla últimamente. Europa. Michel se marcha hacia China, en la madrugada europea la ha vuelto a liar. Vamos a ver los efectos que tiene en las próximas horas y la reacción de Estados Unidos. Pero lo que ha dicho Michel es que volvemos a decirle a China que estamos al lado de la política de una sola China. El jaleo en el que se está metiendo Michel, Europa, es descomunal. El jaleo significa que Taiwán es parte de una sola China y que es una provincia gobernada por rebeldes. Búsquenlo. Eso es lo que dice China alrededor de la política de una sola China. Pues Michel, que debe pedirle algo, por ejemplo petróleo, para algo habrá ido, ha sido muy duro, muy claro, muy contundente en apuntar que está Europa comprometida con la política de una sola China. Se pueden imaginar Xi Jinping, que lleva unos días que no puede el pobre hombre ni dormir,
que se le han hecho los ojos chirimitas. Ha venido Europa a volver a decirnos Taiwán. ¿Qué va a pasar con Blinken? ¿Qué va a pasar con lo que diga la OTAN en la jornada de hoy? ¿Qué va a pasar con la reacción de Estados Unidos? Ojo al lío en el que Michel se ha metido solo, bien intencionado, malintencionado, ya previsto, ha hablado con la von der Leyen, etcétera, etcétera. Pero ojo el movimiento de Michel de hace unas horas, que lo que nos marca es cómo Europa le demuestra a China que está profundamente comprometida con la política de una sola China. Y eso significa que el gobierno de Pekín dirige Hong Kong, Macao y Taiwán. Y que Taiwán es una provincia que ahora mismo está controlada por rebeldes. El lío es descomunal. ¿Qué ha dicho China a cambio? Que está contenta de ver que Europa está comprometida con la negociación futura entre Rusia y Ucrania para solventar la guerra de Ucrania. Que la vía política, es decir, la vía diplomática, es ahora mismo la clave fundamental que estaría buscando Europa para la resolución de lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania, de tal manera que el viaje de Michel viene a poner encima de la mesa toda esta fotografía y claro, hay que ver el grado de amistad que deben tener con Macron, que lo tienen en Estados Unidos, que hoy, bueno, le van a despertar sin desayuno. Oiga, el desayuno, no. Europeo, ¿no? Macron, francés, se lo traemos en un ratico, el desayuno. Porque va a tener que dar explicaciones de esto, sobre todo a Joe Biden, sobre la política de una sola China. 5 claves del día que, como ven, vienen muy marcadas por Powell y por un documento. Miren el documento y enseguida entramos en las claves que surgió ayer del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene un interés especial en las monedas digitales, se llama Eurodigital. El Banco Central Europeo que ayer sacó este documento en el que se le olvidó incluir lo que ha sucedido, por ejemplo, con la renta fija, con el bono austriaco a 100 años. Y cómo los partícipes que tenían esa inversión como hipersegura han perdido una parte no sustancial, mucho más sustancial de todo lo que tenían ahorrado. Sin embargo, lo importante es pegar hasta que caiga el Bitcoin. Banco Central Europeo, que es parte interesada, preparando en otro documento aquí en la página web, claro, se les escapa, preparándose para el euro digital, el futuro euro digital. Ah, ¿y habéis hablado con Elon Musk también para el chip de Neuralink, que lo van a meter en 6 meses, para ya cerrar la fotografía? Y eso unido a las emisiones contaminantes, pues vayan ustedes a comprar carne dentro de 6-7 meses, ya verán lo que van a gozar. Euro digital en un documento sacado ayer, en el que el Bitcoin le da hasta en el carnet de identidad. Miren las 5 claves del día. Porque además de Powell que hemos visto ya, el Banco Central Europeo dice que el Bitcoin será irrelevante. Bueno, que el Bitcoin será irrelevante dependerá también de que los bancos centrales sean relevantes en una moneda digital que lo controle todo. En ese centro de nuevo orden, la moneda digital es clave. Oiga, China, ¿usted tiene dinero? Sí, tengo aquí no sé cuántos yuanes. Pues le caducan. ¿Cómo? ¿Cómo que caducan? ¿Esto es para toda la vida? No. Las pruebas de China con el yuan digital tienen fecha de caducidad ese dinero, no por la prueba, sino porque lo que quieren implementar es un control de la inflación / deflación, un control del consumo en función de la fecha de caducidad del dinero. No, si el dinero no caduca, eso era en el otro orden. El que están montando tiene otra forma y tiene otros objetivos y tiene otras consecuencias. De tal manera que cuando vemos que el Banco Central Europeo dice que el Bitcoin será irrelevante, hay que preguntarle al Banco Central Europeo cuál es su Bitcoin, qué objetivos tiene y toda la letra pequeña. Porque no pueden sacar un euro digital que lo que busque es ir precisamente contra los ciudadanos bajo una falsa imagen, una falsa tela por delante sobre qué bonito,
Todo va a ser digital, ya no podéis usar dinero físico, porque claro, solo el dinero físico lo usan los defraudadores. ¿Acaso todos los defraudadores son políticos? Entonces, ¿y quién está montando el oro digital? Ah, políticos. Peligro. De tal manera que cuando dicen no genera flujos de caja ni dividendos, ¿y el euro digital? ¿A quién le va a generar los flujos de caja y los dividendos? ¿A Lagarde? ¿Al Banco Central Europeo? ¿A la Reserva Federal cuando saquen el dólar digital? ¿A China cuando saquen el yuan digital? ¿Dónde están los flujos de caja y los dividendos? ¿Dónde está el desastre de la renta fija de los gobiernos en este 2022? ¿Dónde están los flujos de caja y los dividendos? Y eso no significa que haya que decir que el Bitcoin es el maná. Pero lo que tenemos ahora, que han generado una inflación de caballo para reducir la deuda de los estados sobre Producto Interior Bruto a costa de los ciudadanos y de las empresas que están ahora completamente ahogados y ahogadas, ¿qué flujos de caja y qué dividendos va a dar el euro digital? ¿Qué flujos de caja y qué dividendos ofrece ahora mismo el Banco Central Europeo en pérdidas? Por culpa de una subida salvaje, después de la peor política monetaria de los últimos 50 años, en una década en la que para salvar a 4 políticos, y dejamos el adjetivo entrecomillado, oculto, 4 políticos, se ha estado emitiendo a muerte todo lo que se pudiera para hundir a una población que se ha endeudado con préstamos ICO, empresas que ahora ni tan siquiera pueden devolver. Sí. Ahora el consumo se va al suelo. ¿Qué flujos de caja y qué dividendos? Lagarde. ¿Qué flujos de caja y qué dividendos dan una política monetaria que ha inundado de dinero falso, Monopoly, dinero del Monopoly al conjunto de la ciudadanía, que ahora ve como lo que tiene en el bolsillo cada vez vale menos por culpa de una inflación provocada no solo por Putin, sino principalmente por los bancos centrales? ¿Qué flujos de caja y qué dividendos significan para la población ver ahora como cada vez que ven el siguiente dato de inflación que los gobiernos festejan, siguen siendo en España, por ejemplo, de más del 6%, que no es real, es mentira? La inflación real del ciudadano solo tiene que ir al supermercado para entender que es mucho más de doble dígito, que está más cerca del 20 y del 25% que una inflación del 6% real. Porque las estadísticas, lo bueno que tienen y lo malo es que se manipulan con poco. Es decir, simplemente hay que cambiar dónde estás mirando la inflación para entender cómo la inflación está golpeando en el 6 o en el 20. Pero ¿usted cree que en el bolsillo de un español la inflación, el movimiento de los últimos meses es del 6,6%? ¿6,8%? ¿6,3%? ¿O es del 15 o del 20%? ¿Eso se va a arreglar con un euro digital por quienes nos han engañado en un intento de inundación del mercado vía monetaria, en el que ahora le dicen a los gobiernos que han sido sus grandes aduladores en todo este movimiento que no hagan política fiscal expansiva? Es decir, que no ganen votos a través del dinero que recaudan de los ciudadanos. Ni dividendos, ni flujos de caja, ni nada de nada. El Bitcoin puede ser el más malo de los malos, pero ellos están al lado del Bitcoin entre los más malos de los malos. Ellos ni tan siquiera han tenido la decencia de dimitir en un proceso de ruina colectiva al que han llevado los bancos centrales y que ahora nos intentan vender que estamos haciendo un proceso de salida. Luego verán un gráfico. Es muy curioso cómo desde la banca hasta los gobiernos han sido los grandes ganadores, aunque les pongan impuestos, de todo este momento de subida de la política monetaria en cuanto a tipos de interés. Porque si ustedes miran, y lo van a ver luego en un gráfico, de qué manera se ha reducido la deuda global por culpa de una inflación elevada y unos tipos de interés subiendo, verán quiénes son los grandes ganadores. Esto no estaba hecho porque sí. Los gobiernos sabían que la única manera de reducir la deuda que se habían tenido que poner encima para poder gastar más y hacer política, no economía, política,
captación de votos, ideología, era una inflación elevada que hundiera a su población. Tercera clave del día, con lo que el Banco Central Europeo, que se guarde los informes para ver el desastre que han montado en la última década. En lugar de ver la paja en el ojo ajeno, es mejor que el Banco Central Europeo empiece a ver la estaca clavada en el suyo y empiece a modular un sistema de estabilidad económica que permita crecer, no tener a unos malcriados gobiernos que lo único que hacen es gastar para su propio beneficio electoral, y sí para unos ciudadanos que son los que en el fondo les pagan. Que parece que ser lo que se les ha olvidado, mañana viene Guindos aquí a Madrid, lo que se les ha olvidado. Y es que incluso desde el Banco Central Europeo parece que están más pendientes de hacer política que de hacer política monetaria. Ya lo verán mañana en la visita de Guindos a Madrid. ¿Cuál es el mensaje de Guindos? Que en el fondo lo que está haciendo es venir a tantear su nuevo puesto, que no es el del banquero central, es el del ministro de Economía de España. 8:21 de la mañana, flota marítima que empieza a ver cómo resquebraja. ¿Por dónde? Por Putin. ¿Por qué? Ya hay flotas navieras que dicen, 5 de diciembre, mi barquito ya no te lleva el petróleo. ¿Por qué? Pues porque no. Oiga, yo no entro en quién tiene razón, la naviera. Pero que yo no le llevo el petróleo, lo saben aquí y en la Conchinchina. Que no se lo llevo. ¿Qué está haciendo Putin? Comprar todo lo que puede de flota naviera para hacer, miren, esta es la vela, ¿eh? Esta es la bandera. Fuera la bandera. Ahora ustedes me sirven. ¿Qué está haciendo Putin? Intentar montar una flota marítima paralela para saltarse precisamente el tope al petróleo ruso, es decir, la sanción, es decir, el no te sirvo. Barcos y bandera que se están preparando ya. ¿Va a ser suficiente? ¿Qué va? Imposible. ¿Va a conseguir Europa poner un tope? Hoy la subasta inversa que va haciendo Europa empezó por 75, 65, 62. Hoy la subasta inversa va en 60. Y probablemente hasta el 5 de diciembre, que se reúnan los ministros de energía, la subasta inversa irá acabando. ¿Hasta dónde? Se lo venimos diciendo desde hace 3 semanas. O ponen un tope en $30, o mejor, que se vayan ya de puente aquí los españoles y en el resto de Europa que se vayan de vacaciones de Navidad. Que lo dejen ya. Pero, ¿por qué bajan $3 o $2 cada día? La propuesta. A ver, hablen con Robin Brooks, hablen con IF, que tiene hecho todo perfecto. Milimétricamente, el cuadro econométrico es perfecto, $30. ¿Por qué? Porque a Rusia le cuesta 19,80 cada barril de petróleo. Si le dejas 62 o 60, pero a ver, ¿quién es el que ha bajado de 62 a 60? ¿Pero de dónde lo sacan? ¿Dónde hacen el proceso de selección? ¿Quién es el figura de recursos humanos que trae a todos los que luego negocian todo esto? Pero $2 menos, ¿para qué? $2 menos, ¿para qué? No, en lugar de 62, que era la propuesta de ayer, esta madrugada ya nos hemos despertado con 60. Y dices, ¿60? ¿Para qué? ¿30? ¿No? Ah, es que 30 igual, Rusia ya no quiere vender. Ni a los indios, ni a India, perdón. Ah, y entonces, igual sube el precio del petróleo. Ah, pero tú no eres valientillo ahí para atacarle a Putin y decirle que le vas a topar el precio del petróleo. ¿Qué se te están riendo en la cara? Venga, ¿te imaginas en el Kremlin, no? Allí, se levantan por la mañana ahí, un poquito más de frío que en Alemania ya, y llegan y dicen, a ver, tráeme la nueva propuesta de tope. Que llevamos una semana, que el lunes eran 75, el martes eran entre 65 y 75, el miércoles eran 62 y hoy que es jueves son 60. Oye, le debe decir Putin a los suyos ahí, a los acólitos, ¿cómo quieren poner los europeos el tope? Le han bajado $2. ¿Pero dónde salen? 30. Ese día Putin se levanta riéndose de los europeos por el tope y dice, venga, hoy que han reducido $1 o $2. Y le dicen, no, 30. ¿Cómo? Sí, ahora son $30 el tope. ¿Qué?
No. ¿Qué 30? Pero ¿quién han contratado ahora para ver el tope? Ah, pues han traído a uno nuevo, que ha llegado y les ha dicho 30. Ese día a Putin se le acaba la sonrisa. Ese día, con $30, a Putin se le acaban todas las bromas. Ese día Putin toma en serio Europa. Ese día Putin ve más cerca una mesa de negociación. Ese día Putin empieza a entender que Europa es gente adulta, formada y donde tiene que estar, por decirlo de alguna manera. Y ese día Putin se le cambia la cara y deja de reírse de Europa, que es lo que está haciendo ahora cuando le dicen $2 menos, que nos han rebajado el tope. Y debe pensar, pero estos europeos, ¿pero qué les ha pasado? Bueno, sí que lo saben. Hasta los propios europeos lo sabemos lo que nos ha pasado. Ese día se le acaba la tontería a Putin. $30. Jaque mate. Game over. Nosotros sin luz. Tú sin dinero. Pero para eso hay que tener valentía, arrojo o otra cosa que no voy a decir. Para decirle, y ahora si no te gusta, no vendas. Y que pagamos el petróleo a $200 y todos los europeos haremos. Por fin Europa los tiene donde los tiene que tener. $30. Pero mientras hagamos lo de, venga, 5, 3 reuniones, 5, $2 menos, $3, pero, ¿de dónde salís? $30, se acabaron las sonrisas. Mientras, a carcajada limpia contra vosotros cada mañana, en toda la semana, que el lunes eran 75, el martes era entre 65 y 75. No vaya a ser que lo bajemos mucho. El miércoles eran 62 y hoy son 60. Pero sois todos de donde no se puede decir. Pero queréis poneros a bajar el tope. O no hagáis nada. O no hacéis nada o bajáis el tope. Ayer dice von der Leyen, que lo contamos, no, vamos a expropiarle todo lo que... Pero si ya le habéis expropiado todo. No, pero lo vamos a usar para la reconstrucción de la guerra de Ucrania. Pues la guerra de Ucrania no ha terminado. ¿No sois suficientemente chulos, von der Leyen? Mándale los 300.000 millones que le has incautado a Rusia, que le has expropiado, que le has quitado. Luego piensa por qué el oro se dispara o lo están los bancos centrales comprando. Y a los 19.000 millones que le has quitado a los oligarcas rusos, con los que te veías con una sonrisita así en el tiempo anterior a la guerra de Ucrania, que se lo has quitado, mándaselo a Zelensky. Pero no te esperes a la reconstrucción, mándaselo ya. ¿O tienes miedo de ver qué hace Zelensky con los 319.000 millones? Mándaselo ya. ¿Para qué te esperas? Y luego, sabes que eso lo has incautado. Luego habrá que aguantar la presión. Von der Leyen. Fíjense la fotografía, que va conformándose en una mesa de negociación de paz de la que ya no se escucha hablar. De repente, se acabó. Polonia, bueno, esto es lo tuyo, lo mío, lo de aquí, lo de allá. Silencio. ¿Por qué? Cuarta clave del día. Noviembre, cerrado. Bonos, el mayor festín mensual desde 1990. Bueno, es que no sabemos si los bonos van a volver a caer. Ya, y mientras, ¡clac! Noviembre. De 56,4 billones a 59,2 billones americanos. No, queda la duda de si seguirá. Sí, pero aquí hay algunos que se han pegado un festín y un forre importante. Fíjense el movimiento, la mayor subida mensual de los bonos desde 1990. Ahí lo dejo. Y los analistas todavía diciéndonos, bueno, no sé, bueno, podrían, bueno, de alta calidad, bueno, ligados a inflación, bueno, investment grade. Bueno, ¿qué? Festín descomunal en noviembre. Para quien dijo, vamos a hacer estrategia Ulises. No les escucho. A por la renta fija. ¡Pum! Subidón para arreglar el año. Vamos a ver cómo evoluciona. Vamos a ver diciembre. Inflación en Europa.
Ayer conocimos el dato, parece que por fin da síntomas de relajación, pues ahora le falta al BCE cambiarse las alicas de águila a pajarillo y ver si de verdad hay pausa. Aún así, falta la clave fundamental de una recesión. No va a haber recesión sin destrucción de empleo y sin caída del consumo. Los beneficios empresariales van anticipando eso, pero para el primer semestre del año que viene. Tercer trimestre del 22 ha sido históricamente bueno. El cuarto se le ve medio pensionista, pero a medida que nos acercamos vemos que Estados Unidos crece un 4,5. Hombre, creciendo un 4,5, que es verdad que crece por consumo público y sobre todo por venta de hidrocarburos, recesión no lo parece. Primer semestre aún así, pero segundo semestre, como continúe en el primero del 23 con ese ritmo su economía, es que es porque vende mucho petróleo. ¿Dónde está el petróleo aquí en España para que lo pongamos a funcionar y nos pongamos a crecer como ellos? ¿Dónde está uranio? ¿Tierras raras? Ah, que ahora la clave es volver al origen. Materias primas básicas. Uy, Rusia. Pero vamos a ver, Banco Central Europeo, si la inflación empieza a dar síntomas de relajación y no se ha destruido ni la tasa de empleo prácticamente, hoy conoceremos dentro de 2 horas y media la europea, se espera que esté en el 6,6, hombre, no parece que sea un desastre en cuanto a empleo. Gráficos del día. Y vamos recorriendo una jornada que, como ven, es festival. Vamos a ver Europa, en una apertura donde tiene que cotizar que Powell se ha cambiado las alicas. Gráfico de Bloomberg, zona euro, inflación, se reduce por primera vez en año y medio. Ha tenido momentos, esto no estaba Putin, momentos, oye, que esto no estaba Putin, uy, y ya veníamos con inflación en las alas cargado. Pero sí que tenemos el movimiento de recuperación. ¿Qué es lo que sucede de relajación? ¿Qué es lo que sucede con inflation? Es la subyacente, no cuenta ni con alimentos ni con energía. Ahí la cosa empieza a no ser así, tan clara. 2%, objetivo máximo del Banco Central Europeo, lo duplica y un poquito más. 5% de inflación subyacente, el doble que la inflación general, que da síntomas. Lo vimos en Alemania, pero lo hemos visto en Alemania, ¿por qué? Porque las ventas minoristas, que hemos conocido hace 33 minutos, van hacia el -2 del piso van al suelo, caen mucho más, porque ahora mismo ya sí se ve una población alemana que dice, para, que viene todo el golpe energético. De tal manera que sí cae la inflación, pero lo va a hacer a costa de crecimiento. Y este agujerazo de inflación solo tiene una contrapartida. Se llama recesión, se llama caída de la actividad y se llama desempleo. Por eso hoy el dato de empleo en Europa es más importante todavía verlo. Porque si Europa no tiene un buen dato de empleo y se marcha en el entorno del 6,8-7%, uy, ahí sí que puede poner Lagarde pie en pared y decir, cuidado que esto se me está desplomando más de lo que pensaba. La duda de los bancos centrales está en que esto sí que saben lo que significa, que es crecimiento PIB real, creciendo sobre todo vía inflación. Esto los bancos centrales también saben lo que significa. Si no hay estímulos, si esto es todo caída de la inflación vía subida de tipos de interés, se llama recesión. O esta inflación, llámale X. Se llama que la economía va en caída libre hasta que se consiga volver a meter. Los bancos centrales saben hacer esto. Los bancos centrales saben no contener, sino disparar. ¿Cómo se contiene? ¿Cómo se dispara? Con un movimiento desde 2014, 2015, de estímulo, whatever it takes. Estímulo. ¿Y qué pasa? Que hay un momento en el que hay una chispa que lanza para arriba la inflación. Eso lo sabe hacer cualquier gobierno. Y sobre todo cualquier banco central, perdón. De ahí que lo que dice el Banco Central Europeo es deja que caiga. Que yo hacerla subir, sé hacerla subir.
Si los bancos centrales lo que son expertos es coger un helicóptero y ponerse a tirar dinero a la población y todos contentos, claro, incluyendo el mercado, ¡pum!, alcista. Miren el siguiente gráfico, porque sí hay un poco de respiro, pero viendo este gráfico de Bloomberg con datos de Eurostat, vemos que hay exención ibérica, pero no para todos, que hay un país aquí al lado de Alemania que está disfrutando un poco mejor la llegada del petróleo ruso o la ausencia del gas y del petróleo ruso y que está impactando aquí, y fíjense dónde, Italia. Ojo Meloni, porque el comportamiento de Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, pero sobre todo Italia, ojo Grecia, empieza a comportarnos que el movimiento de inflación, cuidado con él, Estamos entrando al invierno, va a subir todos los precios energéticos. Europa ha hecho la 314 con el tema del tope al gas, que no sirve para absolutamente nada. O sea, en la siguiente reunión se van a volver a reunir, llegará un figura que bajará $2 y así nos pasaremos 30 años. Uy, si ya ha pasado hasta los objetivos esos del PIN, ese ridículo. De tal manera que nos llegaremos a un momento en el que ese choque del petróleo y del gas, en este caso, no está recogido o no está amortiguado en Europa, porque todas las medidas que quieren tomar no sirven para nada. De ahí que Alemania diga, ya me emito yo el dinero, mejor todos juntos y mejor compras conjuntas. Y Alemania dice, ¿pero qué compras conjuntas? ¿Con quién? ¿Con vosotros? Tratado de la energía. Compras conjuntas, fuera. Emisión conjunta, ¿para qué? Si yo soy el que reduce, Alemania, soy el que reduce el tipo de interés al que se emite, ¿para qué voy a emitir contigo? Que lo único que haces es empeorarme las cosas y encima gastarte el dinero mío. Ojo a este gráfico. La inflación sigue estando extremadamente alta. Y para reducir esa inflación, solo hay un camino, que es o las trampillas, excepción ibérica, bueno, trampilla, pero listo es el tío en algunas cosas, ¿eh? O las trampillas, o el aprovechamiento de las trampillas, que tienen aquí todo este caudal del País Vasco y de Navarra que tira, bueno, si no hubiera mañana, como un día haya que poner en mantenimiento eso, ven a todos los franceses así. Bueno, y a Macron sin dormir, si es que tuviera algo de conciencia sobre los problemas económicos. Porque ahora mismo, fíjense la traslación de la exención ibérica. Y el problema es Portugal, que está quedándose atrás vía inflacionaria. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera el movimiento del Producto Interior Bruto con el cambio de ayer ya no es que crezca un 2,6, es que el último dato es 2,9. Estas cositas pequeñitas de aquí son la recesión que vivimos en el primer semestre del 2022, diga lo que diga la FED, es que nos da lo mismo. Movimiento de caída, 2 trimestres consecutivos, y el movimiento de recuperación que ya no es del 2,6, es del 2,9. Miren el movimiento. ¿Por qué? Porque hay un paria. Hay un paria en la fotografía. Hay un chivo expiatorio en toda la fotografía económica ahora mismo. Se llama Europa. ¿Cómo iba a crecer Estados Unidos un 2,9 sin la caída del petróleo y del gas ruso a cambio del petróleo y del gas estadounidense? Hay un paria en la fotografía, se llama Europa, que está hoy haciendo más el paria en China, diciéndole a Xi Jinping que está a favor de una China única. ¿A cambio de qué? Todo es economía. Todo es economía. A cambio de algo. Oiga, Xi, amado líder, ¿nos va a volver a traer el petróleo que ustedes le compran a los rusos? ¿Nos lo va a volver a vender por fin? Que nos dijo hace un mes que no y no dormimos. ¿Qué quieres que diga? Pues que la China única es la clave. Pues yo salgo y lo digo. ¿Nos devuelves el petróleo ruso que tú lo trabajas, se saltan las sanciones, se saltan los topes, hacéis lo que os da la gana con el petróleo y ya me lo mandáis? Y yo evito problemas sociales en Europa. Más claro agua. Es triste, pero es así. ¿Por qué? Porque nos están ahogando económicamente. ¿A cambio de qué? De que Estados Unidos vaya como una bestia.
como una bestia en el crecimiento. 2,9, segunda revisión que hacen, y dicen, no, que 2,6, si esto está creciendo a 2,9. Pero si tú sabes todo lo que están vendiendo. Y el otro punto fundamental está en el cuarto trimestre. Es que todavía están vendiendo más. ¿Por qué? Porque hay un pari en la fotografía. En el sándwich hay alguien que hace jamón york y queso. Y hay dos que tienen el pan. ¿Tú te comerías el jamón york y el queso solo? No, lo quiero con el pan. Dice, vale, pues el pan es americano y ruso. ¡Hala! A jugar. Ahí está la fotografía. Y Charles Michel pidiendo, de pedigüeño, que el petróleo, que China dijo hace un mes que ya no quiere mandar el petróleo a Europa. ¿Y qué dice Charles Michel? Que me lo vuelvas a traer. Pues sal y di que la China única, y pues parece un ventríloco, Michel, esta mañana, la China única, estamos súper comprometidos y seguimos comprometidos. Miren el siguiente gráfico, menudo panorama tenemos. Ventas de viviendas pendientes de venta, cayendo a un ritmo importante. Estados Unidos, sector inmobiliario. Si por algo puede flaquear, que no está flaqueando como se esperaba, es por el sector inmobiliario. Vamos a ver de qué manera se va comportando. Pero cantidad de ventas, ¡bum!, camino del coronavirus. Pero sin el golpetazo del momento inicial. Si buscamos aquí y nos vamos a 2008, 2010, ya está, ya hemos llegado. Ya estamos en ese entorno. Pero con un sistema financiero más limpio, más aseadillo. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana también, capítulo de empleo en Estados Unidos, puestos abiertos, tasa bajando 2,6. Miren este siguiente gráfico que va alineado, este gráfico de Bloomberg que va alineado con el anterior, que son el de puestos ahora mismo que la industria tiene abiertos, cayendo. Ahora, cayendo desplomados. Miren el gráfico. Hombre, tampoco es eso, ¿no? Cayendo moderadamente, desplomados, ¿no? Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo el CPI, la inflación, en Europa y ese core va reduciendo ese movimiento desde arriba, pero va ampliando desde abajo, con lo que nos cierra el gap, pero eso no es bueno. Que se cierre desde abajo hacia arriba no es una buena noticia. La buena noticia es que cierre de arriba a abajo cayendo más que la subyacente. No es la fotografía que ahora mismo tenemos. Fíjense, desde 1997, cómo está la inflación, ¿eh? Cojan perspectiva. El movimiento de inflación ahora mismo es enorme. Cojan el pico, es un 4%, ¿eh? Se les ha ido de madre esto. Pero a los bancos centrales, que no nos cuenten historias. Se les ha ido de madre, miren la fotografía. 4% el pico anterior, 2005-2009, antes de la crisis. Miren el movimiento de ahora. Miren esto. Pero ¿ustedes dónde estaban mirando? Ya les hemos dado bastante a los bancos centrales. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana también quiénes ganan con todo esto. No, en la economía no siempre, pero sí siempre hay alguien que gana. No siempre ganan todos, pero que haya alguien que gana siempre. ¿Y quiénes son? Los gobiernos, que son los que ganan en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque tienen todas las manivelas para activar. Esto significa deuda global y esto significa porcentaje del Producto Interior Bruto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ha caído desde el tiempo del coronavirus a la misma velocidad en términos nominales que en términos porcentuales? No, porque todo esto inflacionario tiene un objetivo final. Ese. No se puede generar una base sólida de cambio de economía, de reseteo, de nuevo orden, llámenle X, en un entorno donde tu deuda es tan salvaje que en cualquier momento te vas al suelo. ¿Y qué es lo primero que había que hacer? Reducir. ¿Y cómo reduces? Trasladándole el mochuelo al que tienes al lado, que en ese caso es tu ciudadano, que en el fondo no te importa nada. Solo te importa cada 4 años si es que en tu país votan. Si es China, fíjense, ni eso. Pero este movimiento significa que los gobiernos sí están consiguiendo reducir, gracias a la inflación, la deuda que tenían desde el 2021
Sobre todo, fíjense el movimiento en el 22. ¿Por qué? Porque la inflación elevada tiene un beneficio claro para el porcentaje de deuda sobre el Producto Interior Bruto de los gobiernos. Clave fundamental para pedir dinero. Clave fundamental para reducir endeudamiento. Clave fundamental para seguir endeudándose. Miren el 20, ¿y ahora quién pagaba esto? ¿Y quién pagaba esto? Porque fíjense que el porcentaje de deuda sobre el Producto Interior Bruto estaba por debajo. Salvo en los momentos de crisis o de salida de crisis. ¿Qué es lo que sucede con el coronavirus? Se pone por arriba. ¿Y qué hacen los gobiernos? Yo no voy a pagar esta historia. La vas a pagar tú, chavalote. Y ahí está el movimiento en el que se le devuelve. Pero fíjate dónde estamos, ¿eh? Esto lo que nos refleja es que solo hay un gran ganador. Y son los gobiernos que van a poder seguir gastando a expuertas, como ya están haciendo, siempre que les den el ok la banca privada. ¿Cuál? La norteamericana y la europea, la británica, Liz Truss. ¿Qué pasa? ¿Que el resto de gobiernos son peores que Liz Truss? No, pero es que no estaban en la onda, no estaban en el camino que le querían poner a toda esta fotografía. Oiga, es que yo quiero volver a gastar para que no sean los ciudadanos los que paguen la crisis. ¿Pero tú dónde vas? A la calle. Miren el siguiente gráfico, que nos marca esta mañana cómo, a pesar de que el Eurostock 50 ha tenido un movimiento de caída en el entorno del 10% en el año, hay cosas que están perdiendo dinero, pero a puertas. Real Estate, 38% de caída, menos 38,18%. Retail, menos 31%. Tecnología, menos 22%, con 80%. Financieros, servicios financieros, menos 20%. Energía, más 29,89%. Eurostock 600, básicos, materias primas, 7,5% arriba. Bancos, solo menos 3%. Seguros, solo menos 0,6%. Healthcare, 6,40 de caída. Media, 8,90 de caída. Pero la parte de abajo, real estate, retail, tecnología, dejándoselo todo por el camino. Miren el siguiente gráfico que nos marca por compañías. Tenemos Total Energies, más 33,97, Adidas, menos 51,92. Y encima les ha venido el Mundial. Vonovia, menos 51%. Adyen, menos 37,37. Deutsche Post, menos 32. Enel, menos 22. Volkswagen, menos 21. Bayer, más 18,70. Deutsche Telekom, más 18,33. Deutsche Börse, más 17,37. Eni, más 16,60. Miren el siguiente gráfico, 8,48, que nos marca de qué manera hay una fotografía muy extraña en el mercado. Profundamente extraña en el mercado. Esto es Google y esto es Iberdrola. Oiga, ¿y esto por qué se parece tanto? ¿Y esto por qué es prácticamente igual? ¿Y esto por qué tiene una valoración de aquí 16.000, 15.000, 9.400, 10.000? ¿Por qué Alphabet, Google, tiene un comportamiento del mejor P&A ratio que se está marcando en 16,5, 16.500? Iberdrola tiene lo mismo en 15.016. Y tenemos la parte de mejor EBITDA en 9.400 frente a 10.000. ¿Por qué la fotografía de Alphabet se parece tanto a Iberdrola? No son lo mismo, ¿eh? Ni están en el mismo sector, ni multiplican por los mismos ratios. No tienen el mismo multiplicador de la inversión. ¿Por qué una y otra se asemejan tantísimo? No sabemos, ¿eh? Pero la realidad es que esta fotografía está ahora mismo en mesa, en pasillos y despachos, diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Entre la caída de uno y la subida de otro, pero el comportamiento más o menos histórico marca un camino muy parecido entre dónde has invertido, en Alphabet, en Google o en Iberdrola. Pues te da lo mismo. ¿Perdón? No es lo mismo. Pues sí, en cuanto a inversión. Esta fotografía es un espectáculo que marca cómo hay un camino muy parecido para llegar al mismo punto de destino dependiendo de qué empresas cojas de sectores completamente distintos. Miren el comportamiento, ¿eh? Deja en muy buen lugar Iberdrola, pero hay algo ahí que no cuadra. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana los cargueros
saliendo desde Rusia con destino. And now y other. Esto que es que no saben dónde van, cada vez más grande. Singapur va cogiendo más cuerpo, pero ha perdido mucho. Rusia. Grecia. La clave fundamental de ese tope está en Grecia. Navieras, aseguradoras, Grecia, Grecia, Grecia y más Grecia. Miren el siguiente gráfico que nos marca la cantidad de activos del top 300 bancos del mundo. Ha llegado la crisis, movimiento de la primera, de la del 2000, de la del 2008, movimiento del 2020, 21, 22. Fíjense porque la cantidad es prácticamente igual, no hay un efecto importante en lo que ha sucedido desde el impacto de esta crisis. Vemos aquí en naranjita España, resto de Europa, Norteamérica, y tenemos aquí por otro lado el peso relativo de cada zona del mundo en sistema bancario. Y aquí tenemos Norteamérica, Europa, resto de Europa, Asia. Miren el comportamiento relativo, no cambia, pero sí se frena el capítulo asiático. Es importante este gráfico de Bruegel porque nos marca no solo la importancia relativa, sino si está habiendo afección desde el inicio de esta crisis en el entorno del sistema bancario. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera la contribución de la inflación en Italia va muy relacionada a electricidad, gas y agua. Bueno, que prácticamente todo. Es que si le quitamos eso, es una inflación del 3% y sin embargo la subyacente no está marcando eso. Pero tenemos un comportamiento de alimentos, esto verde, y lo azul, que es energía, comportando una inflación que es la mayoría. Miren el siguiente gráfico, Alemania. Cuando desglosamos, sin embargo, en el siguiente gráfico, el comportamiento de la inflación, en Francia, que veíamos antes de qué manera Francia tenía un comportamiento mucho más pequeñito. Han visto antes que estaba en ese gráfico de Bloomberg, se veía España y Francia con el choque o con el traslado de la inflación de la extensión ibérica. Pues aquí lo que vemos es que, fíjense, hay un componente deflacionario muy importante en Francia, que viene vinculado sobre todo con otros elementos y que viene vinculado por el transporte. Y luego tienes la parte de la energía que te la ha amortiguado la exención ibérica y tienes la parte de alimentos que sí es donde está subiendo. Pero fíjense el componente deflacionario de la economía de Francia, de la economía francesa. En el anterior gráfico, miren el anterior gráfico de Italia. El anterior gráfico no tiene componente deflacionario. ¿Qué significa? Miren, ¿dónde está el componente deflacionario? Nada. Transporte y otros elementos aquí, pero es todo componente inflacionario de 3 factores. De tal manera que el componente deflacionario es muy pequeñito. ¿Cómo el Banco Central Europeo va a atacar al componente inflacionario viendo que tienes países que tienen un componente deflacionario? Es decir, tienes algunos aspectos que tiran abajo precios. ¿Por qué? Por el camino de la recesión. Si tú atacas todavía más a la inflación de demanda, estás haciendo que los componentes deflacionarios vayan profundizando. Y si van profundizando, va camino de profundizar también la recesión. 8:53 de la mañana, Eva